alimentarnos de la palabra del Señor, alimentarnos espiritualmente, así como nos alimentamos materialmente para estar en buenas condiciones, ¿verdad? Fuertes. Así también da la palabra del Señor para que no en el primer ataque, pues, del enemigo no va a arribar, ¿verdad? Sino estar fortalecidos espiritualmente. Muy bien, hermano. Dios les bendiga. Pasa, hermano. Bueno, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mejor llamado los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos al capítulo 7 para terminar el discurso de Esteban. Y vamos a leer los versos 55 al 60. ¿Ven? Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. Si lo encuentras y estás listo, puedes ponerte en pie, si puedes, si deseas, para escuchar la palabra, para que sigas la palabra con la vista. ¿Ven? Mientras yo la leo. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Reafirmando la verdad de Dios. Es la reflexión y el título que le he puesto en esta mañana: reafirmando la verdad de Dios. Amén. Oramos. Señor, sabemos que aún teniendo la palabra, si nuestros corazones y mente y espíritu no están preparados para recibirla, no llegarán. Por eso te ruego que actúes en cada uno de nosotros con esta tu palabra. No es mía, es tuya. Así que, así como la has dado, deseamos que regrese a ti con frutos. Y no solamente con los que están aquí, sino con todos aquellos que nos escuchan en las redes. Bendíceles también, como así pedimos para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermano, hay asuntos que son necesarios entender en toda su extensión. Hay asuntos que nos es necesario, nos es impuesta necesidad entenderlos. Y sé por experiencia que en ocasiones, para entender asuntos de la Biblia, pues se nos toma tiempo. A veces un versículo lo tomamos y nos es difícil de entenderlo. Tenemos que dedicar oración, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que dedicar preguntas, buscar hasta que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos revela qué quiere decir ese texto. Pero son cosas que no son necesarias. Por ejemplo, saber que somos el templo de Dios
y que Él no está limitado a nuestro templo, es algo muy importante. Y que Dios obra fuera de nuestro templo es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Porque Dios no puede ser limitado. Y Dios no solamente obra en este mundo, Dios obra en el cielo. Y mucho más allá de lo que nosotros ni siquiera hemos mencionado en nuestra propia vida. Pero a nosotros se nos ha dado esta palabra para poder fijarnos en ella, andar en ella, entenderla y por ella vivir. Por eso esa palabra está en nosotros y tenemos que agradecer verdaderamente que tenemos esta palabra. Saber lo que Dios recibe de nosotros y cómo nosotros se lo entregamos, habla de lo que Él significa para nosotros. Cuando usted toma esta palabra en serio, cuando usted le entrega el fruto de esta palabra a Dios, eso habla de lo que Dios significa para nosotros, de cuán importante o no, o en qué lugar tenemos a Dios en nuestras vidas. Porque verdaderamente la palabra es clara y el hermano Manuel la mencionaba ahorita cuando conocemos este texto tan famoso de Mateo capítulo 6, verso 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Y eso te quiere decir de una manera muy clara que Dios debe ser lo primero para todo. Y si le damos ese lugar a Dios, pues las demás cosas irán bien. Por eso debemos entender que cuando las cosas no nos van bien, es porque hemos desplazado de cierta manera a Dios de ese primer lugar. Así que traerlo otra vez a nuestra vida en primer lugar y que Él ocupe el trono de nuestro corazón es algo importante. Y cuando entiendo y veo que Dios obra fuera, puedo unirme a lo que Él hace en otras personas. Hemos hablado de la misión de la iglesia. Y esa es la misión de la iglesia. Ahora tenemos a Dios en nosotros y obramos con Dios fuera de nosotros en otros. Y esa es la gran misión que tenemos de parte de Dios. Y eso significa que cuando vivo mi vida, debo saber que Dios está y puede estarme invitando a hacer algo con Él. Cuando yo me doy cuenta que Dios está obrando, pues es una invitación que Dios me está haciendo a obrar con Él. También podemos ver cómo Dios lo hace, cómo Dios obra, pero reconociendo a Dios, porque hay cosas que nosotros reconocemos que solamente Él puede hacer. Y no me refiero solamente a las cosas grandes, esos milagros, es súper extraordinario, sino a esas cosas sencillas que Dios hace y que nosotros sabemos que solo Dios puede hacer. Y es algo que es muy significativo para nosotros y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Simplemente, pues, ver lo que Dios está haciendo y nos permite ver esa obra, eso, o ambas cosas, participar o ver, eso incrementa nuestra fe y hace crecer nuestra vida. Ese tipo de relación íntima que nosotros tenemos con Dios nos hace crecer. Y no solamente crecemos como hijos de Dios, sino que nuestra fe es un poco más, avanza más, porque llegamos a tener esa vivencia de vida con Dios, de esa manera de caminar con Dios. Dios obra en el mundo porque hay muchos que van a ser sacados del mundo y convertidos, como tú y yo, en templos.
porque nosotros somos templo de Dios. Eso dice la palabra. Somos templo de Dios. Pero hay muchas personas que van a llegar a ser también templo de Dios. Y por eso tú y yo estamos aquí, para acompañarles y para andar. ¿Qué significa que Dios obra fuera de nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender eso? Hemos aprendido de cierta manera, y yo creo que dándonos cuenta y sin darnos cuenta de cómo Dios obra en nosotros. De hecho, si cada uno de los que estamos en esta sala podamos dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso lo que quiere decir es que nos hemos dado cuenta de que Dios ha obrado, de que Dios me ha cambiado, de que estoy aquí por Él. Y ya veo cómo Dios puede obrar en mi vida. Y ese es el testimonio que yo doy a otros, cómo Dios se ha manifestado en mi vida. Y es mío, es personal, pero también le sirve a otros. Nos hace falta aprender cómo Dios obra fuera de nosotros. Y cuando nos invita a obrar con Él, tenemos que aprender eso. Pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde ver? Y lo primero, quiero decirte que lleva a lo segundo. Es decir, cuando yo puedo entender, ver, comprender la obra de Dios en mi vida, entonces yo puedo entender la obra de Dios en los demás. Puedo entenderlo. Puedo decir, oh, Dios está obrando en esta persona. Dios está cambiando a esta persona. Y eso es tan importante en nuestro mundo, hermano, darse cuenta de esto. Y eso nos lleva a la invitación que generalmente nosotros hacemos cuando le hablamos a otro de Cristo. Y no está tan bien a veces esta invitación que nosotros le hacemos, porque generalmente cuando invitamos a una persona, le decimos, es la frase que más escucho, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia con nosotros? Ven a la iglesia. Y no está mal en ese sentido de que nosotros le podamos decir a otros, vengan con nosotros a la iglesia, pero no es el mensaje. Y no es lo que realmente dice la Escritura, porque que nos congreguemos es para aquellos que hemos entendido la necesidad que tenemos de depender de Dios, y muchas veces lo repetimos para todos aquellos que nos congregamos. No, dice la palabra, no os dejéis de ¿qué? De congregar, y más cuando veáis que aquel tiempo ¿qué? Se acerca. Ese es un mensaje para nosotros. Pero realmente lo que se hace es invitar, o lo que se debe hacer, o la correcta invitación que se debe hacer es: ven y prueba que Dios puede habitar en ti. Es decir, le está diciendo, tú puedes llegar a ser como yo. Tú puedes llegar a tener lo que yo tengo. Tú puedes llegar a ser transformado templo del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes experimentar que Dios esté contigo. Tú lo puedes experimentar. Y eso es un mensaje, porque el mensaje no se trata de nosotros, sino del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Todo este discurso de Esteban está todo el tiempo resaltando a Cristo y dando a entender la posición de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros todo el tiempo. Y eso es lo que nos hace reconocer lo que hizo Jesús, reconocer quién es Jesucristo, también reconociendo nuestras fallas, nuestras faltas que le ofendieron a Él, es lo que nos lleva a Él. Ese es el mensaje que tenemos que dar, un mensaje de reconciliación,
un mensaje de gracia, un mensaje de oportunidad. Y decirle, las puertas no están cerradas para ti. Dios quiere, Dios desea, Dios está dispuesto. Y eso es lo que me convierte en otra persona. Y eso es lo que convierte a aquellas personas en otras personas. Y me hace hijo de Dios, como dice Juan, capítulo 1, verso 12. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La iglesia no nos da ese derecho. La iglesia no nos da ese derecho. Nos juntamos como miembros de la iglesia porque ya tenemos el derecho de hijos de Dios, porque hemos sido declarados hijos de Dios. Y la Escritura nos deja, con todo este análisis que estamos haciendo, porque la historia recoge una palabra clave. La historia que Esteban está diciendo y habla de los incircuncisos. Y está usando esa palabra como acusación para los líderes que le estaban acusando a él. Los líderes le estaban acusando a él de falsas cosas y él estaba acusando a los líderes de incircunciso. Y cuando yo veía esta palabra que ya anteriormente hemos analizado, pues pude encontrar que hay 4 tipos de incircuncisos que la Biblia me habla. Bueno, está el primero, está la circuncisión de la carne, ¿verdad? El pacto que fue dado a Abraham de parte de Dios, que corta el prepucio y hace a los hijos de Israel como pueblo de Dios físicamente, como señal, pero no hijos de Dios. Un pueblo pertenece a un pueblo físico. Y está el otro de las circuncisiones que menciona también esta historia, es circuncisos de oído. ¿Qué es lo que es un circunciso de oído? Este es el que no quiere oír lo que Dios dice. No quiere. Tiene sus oídos cerrados a la palabra de Dios. Y tú puedes estar leyendo la palabra, puedes estar compartiendo una reflexión, puedes estar compartiendo un mensaje, puedes estar compartiendo un estudio, pero el que es incircunciso de oídos no la oye, la rechaza. También está el incircunciso, de corazón. Ese es capaz de oír la palabra, pero ese no la lleva al corazón. Simplemente la deja ¿dónde? En la mente. Es aquel que oye, pero no hace lo que dice Dios. Ese es el incircunciso de corazón. Pero hay otro incircunciso que no está muy expandido en la palabra de Dios y que lo encontramos allí cuando Dios llama a Moisés, que Moisés empieza a quejarse y dice, yo soy tartamudo, yo no puedo ir al faraón. Mira, si el pueblo de Israel no me quiere escuchar a mí, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Y ese es el incircunciso de labios. El que no quiere hablar la palabra de Dios. Sus labios están cerrados para no hablar, para no compartir la palabra de Dios. Y siempre tiene una excusa. Moisés tenía una excusa, pero cambió. Pidió ayuda, Dios le envió a Aarón, pero él fue y también habló. A veces pensamos que debemos de ser especialistas para poder abrir nuestros labios. Pero no es verdad. Si has creído y lo que aprendiste, has obedecido, es más que suficiente para hablar y testificar a otros de Cristo.
Por lo tanto, nadie te debe de frenar al hablar, porque es lo que Dios te dio a ti personalmente para compartir con otros. Habla de Cristo, habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida, si has creído y lo has obedecido. Si no has obedecido, eso quiere decir que todavía tu corazón no se ha puesto en orden con la palabra que has oído. Pero si la tienes en tu corazón y la obedeces, habla de Cristo, lo cual me lleva a pensar, ¿qué tipo de incircunciso eres? ¿Qué tipo de incircuncisos somos? O no somos incircuncisos, sino circuncidados. Circuncidados de oído, circuncidados de corazón y circuncidados de labios. De esas tres cosas, porque la circuncisión de la carne fue para los israelitas. ¿Dónde te encuentras? Es la pregunta que, si no eres incircunciso o incircuncisa, ni de oídos, ni de corazón, entonces no lo seas de labios. Porque hace falta sacar lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para compartirlo con otros. Habla la verdad de Dios que ya conoces y que crees. Habla esa verdad. Porque ya la conoces. La has creído. Has vivido por ella. Y lo único que tenemos que hacer es compartir esa verdad que tú conoces. No te estoy diciendo la que no conoces, es la que tú conoces. Esa es la que debes compartir, esa es la que debes hablar. Hermano, Esteban estaba expuso la verdad de Dios. Eso era lo que él estaba haciendo. La historia que él estaba recogiendo era la historia del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo era la manera en que Dios se había manifestado a ese pueblo. Y esa historia habla por sí misma de la verdad de Dios. ¿Cómo? Escucha esto, importante. ¿Cómo habla de la tuya? Porque lo que Dios ha hecho en nosotros también es verdad. Y es su verdad. ¿O piensas de otra manera? La verdad de Dios ha impactado mi vida, así como impactó al pueblo de Israel. Cuando Dios nos llama y nos envía, lo hace, hermanos míos, con su verdad. Nos llama a través de su verdad y nos envía a través de ¿qué? De su verdad. No hay otra forma. Por eso nosotros constantemente para alimentarnos, para fortalecernos, usamos la palabra de Dios. Cuando lo conocimos a través de la palabra de Dios. Y cuando lo anunciamos a través de la palabra de Dios. Y eso es verdad. Esa es la verdad de Dios. Y Esteban estaba haciendo precisamente eso. Y nos da el poder para sostener esa verdad aun cuando nos contradigan. Aun cuando nos acusen. Eso es lo que estaba Esteban, o lo que está Esteban, aún en nuestros tiempos, por esta palabra, transmitiendo a nuestras vidas. Cuando proclamamos la verdad de Dios, sabemos que trae un doble efecto. De eso hemos hablado, pero te lo vuelvo a decir otra vez, porque no se nos puede olvidar y tampoco nos puede desanimar. Y unos van a contradecir porque no desean encontrar la verdad. No quieren encontrar la verdad. No la desean. Y lo que buscan es reafirmar lo que ellos creen. Y tú y yo no lo vamos a poder sacar de ahí. Dios sí. Con su verdad, Dios sí puede sacarlo de ahí. Pero tú y yo no nos vamos a poder sacar de ahí. Y harán todo lo que puedan por prevalecer en su criterio, aunque la vida y el obrar de Dios muestre lo contrario.
Dios está testificando, Dios está hablando, tú mismo y yo somos un testimonio, pero aún así ellos quieren seguir negando. Pero hay otros que estarán dispuestos a escuchar y recibirán la verdad de Dios para hacerla suya. Algo que debemos entender en medio de todo nuestro vivir es que la iglesia, hermano, no es la verdad. Escucha esto. Ahorita te dije que no es una buena prédica decirle a alguien ven a la iglesia. La buena prédica es decirle Dios puede también morar en ti. Y Él tiene esa puerta de gracia abierta. Los cielos están abiertos, así como estuvieron abiertos las puertas antes del diluvio. Así está abierta la puerta de la gracia. Y ese es el mensaje. Pero ahora te digo, la iglesia no es la verdad. La iglesia tiene que ir a la verdad. Y la verdad es Cristo. Es decir, que nosotros vivimos en la verdad que Dios ha puesto sobre nosotros, pero no es nuestra, es de Dios. Por eso es que tenemos todos la oportunidad de ir a esta verdad. Sabemos, por cuestiones de experiencia, de que, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra usar? Hay muchas, a veces, denominaciones y las personas preguntan por qué. Bueno, es problema de una interpretación de la palabra de Dios. Pero si hay algo que nosotros como iglesia reafirmamos, es que hay algo que nos une con los demás y es lo fundamental. Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué cree en eso? Es mi hermano, sencillamente. Es mi hermano en Cristo Jesús. Y tenemos que hacer énfasis en eso. Pero la iglesia no es la verdad, porque la iglesia tiene que sostenerse en la verdad que es Dios. Jesucristo es la palabra y la palabra es la verdad. Y Jesús, podríamos decir que es la verdad. Y Jesús mismo dice que si permanecemos en la verdad nos hará ¿qué? Libres. Y la verdad la tiene Él. La iglesia no puede hacer libre a nadie. No, lo que pasa es que nos reunimos, los que somos libres y hemos entendido que para seguir disfrutando de esta libertad tenemos que permanecer en ella. Porque Dios envía bendición. Algo más que nos enseña Esteban es de hasta dónde estamos dispuestos a levantar la verdad de Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a levantar la verdad de Dios? ¿Algo nos cohíbe para levantar la verdad de Dios? En esta palabra hay una enseñanza tremenda. Y yo me hacía una pregunta cuando leía esto. ¿Cómo es que Esteban llega a esta convicción? ¿Cómo es que Esteban llega a este resultado, a este final? ¿Cómo es que él puede estar convencido? Y hay algo que me vino a la mente desde el principio, es esta gran visión que tiene Esteban antes de morir, antes de ser apedreado. Y voy a leerla. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él tuvo esa visión, pero ya él había expuesto su discurso. Él había anunciado la verdad de Dios antes de que sucediera esta visión. Y, hermano, desde antes de esa visión, Esteban, dice la palabra que hemos leído, estaba lleno del Espíritu Santo.
Estaba lleno del Espíritu Santo para testificar. Y ese poder que se le había dado para testificar por la llenura del Espíritu Santo, ese poder que él recibió para testificar, era su convicción. Era lo que lo mantenía en pie. Era lo que le hacía hablar con toda libertad y soltura la palabra de Dios, la historia de Dios, la verdad de Dios. Pudo estar seguro del poder que se le había dado y también tuvo seguro de usarlo, de usar ese poder. Me gusta hacer muchas preguntas porque estas preguntas me las hago yo antes de la reflexión, siempre. Me preguntaba, Argelio, ¿estás seguro de este poder de Dios? Yo no voy a decir la respuesta porque eso es personal de cada uno. Pero la segunda pregunta que me hacía es, ¿has estado dispuesto para usar ese poder y testificar de él con la verdad? Y cuando me las hago a mí, las hago para ti. Bueno, y esto significa una sola cosa: relación con Dios, dependencia de Dios. La visión que Esteban tuvo fue dada para que sus fuerzas no le fallaran en ese final. Incluso Esteban se hace un igual o semejante a cuando Jesús estuvo en el Getsemaní. Dice, se le aparecieron ángeles que le fortalecieron para el hecho que iba a enfrentar. Disculpen, que era la cruz. Y allí fue fortalecido. Esta visión fortaleció, pero fíjense, no se le apareció en esta visión ningún ángel, sino que en la visión él vio al Padre y al Hijo a su diestra. ¡Wow! Es extraordinario cómo esta visión puede confortar la vida de Esteban para poder dar el siguiente paso. Y este no fue el final que hemos traído hasta acá, donde estaba dispuesto a levantar simplemente la verdad de Dios o dispuesto para llevar la bendición de Dios. La visión confirmó que Dios estaba con él como el Padre estuvo con el Hijo desde antes de ir a la cruz. Esta visión le hizo decir a Esteban dos cosas. Dos cosas le hizo decir esta visión a Esteban. Primera, leo, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nosotros vivimos muchos momentos en que podemos descubrir en nuestra dependencia, en nuestra confianza en Dios, que estamos seguros. Aunque nos quedemos solos, bueno, yo estoy seguro porque siento la presencia de Dios. Siento que estoy haciendo lo que Él me ha mandado. Y yo estoy seguro. Pero ahora Esteban pudo decir esto porque no es que tuvo la aprobación de otros, sino que tuvo la aprobación del Padre y del Hijo en esta visión. No estás solo, Esteban. Estamos contigo. Nosotros te aprobamos aunque el Sanedrín te desaprobó. La segunda cosa que dice Esteban es, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y hasta allá pedir perdón por aquellas personas que le estaban apedreando, llegó Esteban con la verdad de Dios, cargando esa verdad de Dios hasta el final. La verdad de Dios fue quien lo hizo trasladar a pedir perdón por aquellos que le estaban matando. No le tomes en cuenta estos pecados, dice la palabra. Es la misma frase que también dijo Jesús en la cruz. Señor,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Y esta es la pregunta, la otra pregunta que se desprende. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a levantar la verdad de Dios? Y quiero que todos me atiendan, porque esto es tan importante, hermano. Tienes que ser consciente hoy, no lo dejes para mañana, de hasta dónde estás dispuesto a levantar la verdad de Dios. Y quiero decirte, puede sonar duro a tus oídos lo que voy a decir ahora. Y no te estoy presionando. Simplemente te estoy diciendo una verdad. Si no lo hacemos hoy, es posible que nos estemos engañando a nosotros mismos. De que sí podemos. Pero en realidad no estamos preparados para llegar a ese final. Pero Dios sí nos puede preparar. Cuando tú haces que la verdad de Dios cobre vida en nosotros, que es la misma vida de Jesús en nosotros, la ayuda de Él nos es necesaria para llegar y decir, Señor, si tenemos que morir por levantarnos, simplemente por levantarnos, y decir que somos seguidores tuyos, hijos tuyos, dame la fuerza para hacerlo. Si tengo que decir, Señor, perdónalos porque un día yo te falté, pero ahora ellos no saben lo que hacen, también que perdónalos. Esteban nos da un mensaje extraordinario para sostener lo que Dios nos ha confiado y estar dispuesto a perdonar a los que se levantan en contra. Quizás tú y yo no tengamos la visión de Esteban, de ver los cielos abiertos, de ver al Padre y al Hijo. O quizás sí. Yo no determino eso. Quien lo determina es que el Padre, y eso es en dependencia de la fortaleza y del hecho que vamos a pasar. Pero de una cosa estoy seguro, hermano. Y es que al final, si andamos con la verdad de Dios, al final veremos al Padre y veremos al Hijo. Eso es lo que te puedo asegurar. Al final veremos al Padre y al Hijo. Y sentado en el trono. Sentado en el trono, hermano. Tú y yo lo vamos a ver. Porque Dios está en nuestros corazones. No siempre será de la misma manera, pero habrá un momento de nuestras vidas que nos tocará levantar la verdad que Dios nos ha entregado. Hay un momento, hermano, y ese momento llega para todos nosotros. No es para algunos, es para todos. Preparémonos para eso. Y recuerda que para eso se nos ha entregado esta verdad, el Evangelio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Recuerda, se nos ha entregado para vivirla y para darla a otros. Que el Señor nos bendiga.